lección 25. Usted también no me espanta. Todo el mundo me cobra y me da un papel aquí, dice su mensualidad. La mensualidad. Ah, no, mentalidad. Mensualidad. Así, hermano. Bueno. Ok, vamos hoy a empezar a ver sobre el cuerpo de Cristo. Es el séptimo módulo, ya no nos queda el 7 y el 8. Es decir, 8 lecciones. Porque yo creo que vamos a acabar hasta el próximo año, pero en enero acabamos las 8 lecciones. Nada más déjenme tomo lista para con mi pluma nueva. Ojalá que esa sea una de las que se pierdan. Sí. Que se pierda acá en mi bolsillo. Órale, decir mucho faltante. Es que las obras públicas nos están deteniendo. Y luego son los de aquí en San Mateo. Son los que viven a 3 casas, ¿no? Sí, son las que llegan a la vuelta y no llegan. Lo bueno es que a Josué lo tengo 2 veces en la lista. Pues si saca 5, pues ya tiene 10 porque no es el 5. Está 5. Bueno, a ver, ¿qué va a llegar? Bien, vamos a ver sobre el cuerpo de Cristo. Dice, después de todos los temas que hemos estudiado, ya en estos 2 módulos vamos a ir como concretando todo lo que hemos visto. Dice, después de todos los temas que hemos estudiado en este curso, consideremos que ya se ha ido formando en nuestra mente una correcta idea de la vida cristiana y de la iglesia. Vamos a orar antes de iniciar. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración? A mí. Adelante, hermano. Mi Dios y Padre bendito, en esta mañana que nos encontramos aquí reunidos, primeramente para glorificar tu nombre y en segundo lugar para agradecerte, misericordioso Padre, por todas las bondades que tú has estado haciendo con nosotros a lo largo de esta semana. Asimismo también para ofrecer a tu presencia este estudio que estamos realizando en esta mañana, para que nosotros crezcamos cada vez más en conocimiento, para que cada vez las nubes de la ignorancia se disipen más de nuestra cabeza. Asimismo, misericordioso Padre, que esto nos ayude para que en todo momento darte a ti la gloria, la honra, pero sobre todo, Señor maravilloso, gracias en todo momento de cada uno de nuestros actos de nuestra vida. Gracias te damos y ayúdanos en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces dice, este tema de la iglesia lo estudiamos en el curso 1, cuando hablamos sobre las diferentes formas de entender lo que somos, lo que nos une, lo que hacemos y lo que nos distingue. Ahora es importante que meditemos nuestro concepto real de la iglesia y cómo funciona nuestra relación con los demás creyentes. Pues el desarrollo de un ministerio solamente es correcto cuando se desarrolla en una correcta relación con la iglesia. Si ustedes tienen o van a tener un ministerio, tienen que tenerlo en base a una correcta relación con la iglesia, porque muchos llegan a tener ministerios sin relación con la iglesia. Entonces, ok, iniciemos con el tema de la iglesia. Iniciemos recordando lo que significa la palabra iglesia y cómo nos describe en relación con Dios y en relación con el mundo. La palabra se compone de 2 términos griegos. El primero es ek. Ok. Ek, que de hecho en español lo usamos como ex. Ok, bueno, ek, que significa sacar o extraer. De ahí la palabra extraer empieza precisamente con ek, extraer. De ahí que ex compañero, ex alumno, nos habla de alguien que era, ya no es. Entonces es el sentido de sacar, de extraer, dejar de ser. Ese es el prefijo ek. Y luego el segundo es
Eclesia. El verbo del que proviene es kaleo. Kaleo es el verbo llamar. Bueno, eclesia significa llamado o convocado. Llamado o convocado. Eso significa eclesia. De hecho, en griego la palabra es eclesia o eclesía. Por lo tanto, la palabra iglesia significa llamados a salir. Y en su momento, en el curso 1, vimos dos pasajes de Isaías que dice: salgan de en medio de ellos, yo los recibiré. Pasajes que cita el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Salgan de en medio del mundo, de la gente del mundo. Y ese es el sentido, no somos del mundo ahora, somos llamados a salir en un sentido espiritual, a salir del mundo. El asunto es que el problema es que si ustedes van a cualquier, bueno, si van a un verdadero diccionario bíblico, les va a enseñar esto. Pero la mayoría dice iglesia significa asamblea. Y la realidad es que esa es una definición a medias. Es una asamblea que se convoca fuera de la ciudad. Ese era el sentido griego del término. Los senadores, cuando se reunían, decían: vámonos a la casa de campo y allá tratamos los asuntos sin la intervención de la gente, lo que sea. Entonces salían un fin de semana y la convocatoria se llamaba eclesia o eclesía, porque así salían fuera de la ciudad y sabían que no era en el lugar habitual dentro de la ciudad, era una convocatoria fuera. Por eso cuando Jesús dice que yo edificaré mi iglesia, el término no es extraño, porque todos sabían que los griegos tenían esa costumbre, la gente que yo llamo a salir. Y esa es la cuestión del término de iglesia. Si lo entendiéramos así, tendríamos más claridad. Hay muchos términos importantes que luego quedan como velados en las traducciones o en las enseñanzas. Pero eclesia entonces significa llamados a salir o llamados a dejar de ser. Ok, en cuanto a las otras formas de referirnos a la iglesia, escribe cómo ha ido cambiando tu manera de entender esta relación y en cuáles aún necesitas crecer. Vimos otro término: pueblo de Dios, identificándote como ciudadano de los cielos y conciudadano de los demás cristianos. ¿Quiénes? Yo la verdad creo que ahí la iglesia está reprobada. ¿Cuántos no están peleando ahorita por lo de los diputados que acaban de aprobar y todo? No sé, pero yo aquí estoy de paso, ni siquiera en mi país en realidad. La palabra dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos muy preocupados aquí vamos de paso. Y si nos preocupáramos más por nuestra ciudadanía en los cielos, Dios estaría trabajando más en este país. ¿Que es nuestro país? Sí, es cierto, pero en muchos cristianos, por miedo a ser mencionados como antipatriotas, dicen: no, México, mi nación, Cristo, mi Salvador. Pero mi ciudadanía está en los cielos. México es una ciudadanía temporal. Es como la estación del metro. Cuando uno va a subirse al metro, uno entra a una estación, ¿verdad? Y se queda ahí a vivir. No, se va a subir al metro y se va a mover. Estamos aquí para ser perfeccionados, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y tenemos nosotros que entender si nos estamos identificando como ciudadano de los cielos y conciudadano de los demás cristianos. Si en realidad nos identificamos como alguien que va de paso. Se puede decir, los migrantes llegaron para establecerse en otro lado. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, el sentido de peregrinos. Por ahí hay un himno: peregrinos en desierto, guíanos, Señor Jehová. Estoy buscando, ya nada me falta que me lo manden en el himnario donde viene ese himno para sacarlo, y si no, luego lo sacamos, ¿no? para ver pero ayuda a entender esa mentalidad de que este es un peregrinaje, estamos de paso. Pásale uno,
Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tanto? Adelante, hermanos. ¿Qué tanto nos identificamos? ¿Y quién pasa que también allá los hermanos? Eso es. ¿Qué tanto nos identificamos como pueblo de Dios? Porque a veces solo son términos que adornan, pero no los... Ok, ahí la pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado tu manera de entender esta relación? Y si necesitas crecer ahí, entonces ahí le ponen ustedes, bueno, sí, yo necesito crecer en esta identidad, sí, yo necesito verme como... O a lo mejor puedes decir, yo la verdad, gracias a Dios, estoy creciendo en ello. Me puedo ver como un miembro del pueblo de Dios, porque tampoco significa que todos estemos fuera del término, ¿verdad? Pero el punto es que esta es una evaluación personal, no van a compartirla. Y luego, peor que todo, se queda grabado ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros que lo transmitimos, no todas las ideas transmiten. Ok, ese es el primer término, pueblo de Dios. Ahí ustedes van a ir mencionando y ahorita nuestras hermanas pueden ir poniendo lo de iglesia desde la primera pregunta. Ok, la segunda es familia de Dios. Esta sí es más común, familia de Dios, identificándote con los demás cristianos como una verdadera familia que es eterna. Por lo tanto, va más allá de la familia terrenal. Ahí está el reto. Porque la mayoría es más apegado a la familia terrenal. Y es difícil ver a la familia de Dios como la familia. Pero ¿qué dices? No, es que luego son bien traicioneros, son eso. ¿Y la familia? Ah, pues también. ¿A poco no? Y esa es una... ¿Cuántas reuniones familiares no hay que 2, 3 se pelean por ahí? Bueno, el asunto es que, digo, no estamos hablando de lo negativo, pero sí en el sentido que tanto en realidad tenemos esta identidad. Porque si hay cristianos que por haber seguido a Cristo han tenido que dejar a su familia, pero Dios les ha dotado de una familia espiritual. Ese es un aspecto a comprender. Ok, ¿qué tanto hemos crecido en este concepto de familia de Dios? Porque nos toca el siguiente paso, que nos lleva todavía un poco más allá, cuerpo de Cristo. Ahí sí el asunto está, y luego que todavía en la siguiente lección, que va a ser dentro de 2 semanas, vamos a ver la mentalidad de nuevo hombre. Ese es un reto, pero eso entendemos que tenemos que estar en la eternidad, pero tenemos que ir asimilando el término. Ok, cuerpo de Cristo, identificándote como miembro de un organismo mayor al que perteneces, donde edificas y eres edificado, donde tus acciones tienen un efecto real. ¿Qué tanto en realidad nosotros tenemos una identidad con los demás cristianos como cuerpo de Cristo? Porque ese concepto es un reto verdadero. Por eso hablamos aquí en este 7º módulo, no es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, hablando de terminología. Vamos a involucrarnos en el término cuerpo de Cristo, nuestra interacción con la iglesia. Entonces ustedes van anotando ahí, ok, ¿qué tanto yo ahora me considero ciudadano de los cielos, conciudadano con los demás cristianos? Con los cristianos los veo como una verdadera familia, pero aún más como miembro de un organismo donde yo edifico, soy edificado, yo busco el crecimiento porque el crecimiento de otros también es mi crecimiento. Y la realidad es que en el cuerpo lo que beneficia a un miembro, beneficia a todos. Y lo que le duele a un miembro, ¿a quién no le ha dolido una muela? Y el pie no dice, ay, ya deja de dar lata. No, también le duele, ¿sí o no? Y duele todo. Entonces, eso habla de, más cuando uno se pega en un dedo del pie, todo el cuerpo lo siente, ¿no? Esta es una cuestión de interacción, de relación ya formal, y es como la palabra nos está enseñando a vernos. Pero vamos todavía más.
templo de Dios, identificando tu cuerpo como un verdadero templo del Espíritu Santo y tu comunión con los demás hermanos como un verdadero santuario para Dios, donde rindes culto a Dios. Porque el templo es un lugar de culto. Y cuando la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo convierte en un santuario. De ahí que cuando hablamos de los tatuajes y algunos temas de ese tipo, pues no nos vamos ya a la ley de Moisés, hay mucha controversia de pronto, sino que uno dice, en verdad, ese es un santuario en el cual lo que tú haces tiene que estar centrado primeramente en el deseo de glorificar a Dios. Y que le glorifica. Aunque algunos pues quieren ser como una iglesia, eso es tipo churriguresco, ¿no? O gótico acá muy adornado, ¿no? Pero no, un templo real que es nuestro cuerpo, pero no solo nuestro cuerpo, nuestra relación con la iglesia nos convierte a todos en el templo de Dios. Y esta es una parte importante. Miren, cuando uno se pregunta por qué Jesús echó fuera a los mercaderes del templo, si en verdad y la realidad es que prestaban un servicio. La gente que iba a llevar sacrificio y tenía dinero porque no se dedicaba al pastoreo, podría ser un artesano, podría ser un comerciante, pues no tenía una oveja que ofrecer, llegaba al templo y la compraba y era una caro o como fuera. Muchos erróneamente juzgan los actos de Jesús por el hecho de que se cobraba demasiado, era caro y era explotación, pero no era eso. El asunto es que el templo de Jerusalén era un prototipo de la iglesia como templo de Dios. Y los que estaban en el templo para vender, no estaban para glorificar a Dios, estaban para vender. Es como los que ahora se dedican a vender comida en la iglesia, lo que le llaman los talentos. Y se quedan al culto, no porque tienen que preparar la comida. Y en realidad se empieza a romper la verdadera comunión con la iglesia. Por esa razón, el problema era la mala relación e identidad con el templo. Y es ahora como nosotros debemos entender la relación con el templo de Dios. No estamos para sacar fondos, estamos para glorificar a Dios. Yo por eso perdí amigos, porque ya luego los puse en Facebook, luego vi que todos me habían quitado, porque cuando fui a visitar una iglesia donde yo estuve, todos los jóvenes afuera, y estaba el mensaje, y estaban preparando unas papas, porque iban a traer un misionero de Cuba, un pastor de Cuba, durante 3 meses lo iban a sostener, lo iban a enviar a un seminario, a preparar, y luego lo regresaban a Cuba. Entonces, ¡qué buena acción! Pero durante ese tiempo que iban a estar juntando fondos, no iban a estar entrando al mensaje, no iban a estar entrando al culto. Y yo les pregunté, ¿acaso el reino de los cielos se sostiene con papas? Éntrele cada uno con su dinerito y hablen con los hermanos y que cada uno le entre con su dinerito. No necesitan vender papas. Ya me volvieron a hablar. Pero la realidad es que tenemos que entender que es una relación equivocada con la iglesia cuando lo vemos desde la perspectiva de reunir dinero. Porque para eso existe diezmo y ofrenda. Entonces tenemos nosotros que considerar que somos juntos el templo de Dios. Porque viene el último, está muy relacionado, la casa de Dios. Identificando tu ser y tu comunión con los demás hermanos como el lugar donde Dios habita, considerando a Dios como un habitante permanente en tu vida. De ahí que hemos dicho, ¿por qué no invocamos a Dios ni le pedimos al Espíritu que venga y que descienda? Porque ya está en nosotros. Digo, que lo pidan los que no lo tienen. Pero si tú lo tienes, no tienes que invitarlo a venir, está presente. El asunto es que a donde tú vayas, ahí va. Ese es el asunto, ¿no? Qué maravilloso que salgo en la iglesia y se quedó el Espíritu y ahora sí, dale vuelvo a la iglesia, ¿no? Porque esa es la mentalidad de muchos. Por eso yo le digo, ven, porque estoy en la iglesia, ya nos vemos, me voy y ahí se queda Dios. Sí. Recordando el canto
que para los chiquitos, que dice con cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios todo lo ve. Cuidado mis oídos al oír, porque Dios todo lo escucha. Y ya habla así, ¿no? De las emociones, de los pensamientos, lo que tocan nuestras manitas, por el caso de los niños, pero de ser conscientes, ¿no? De que Dios lee todos nuestros pensamientos y conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Ok, ahora, entendiéndolo que no es desde allá que me ve, sino desde acá, donde Él habita. Ese es el asunto de ser la casa de Dios. ¿Quién habita? El Espíritu de Dios, como dice Efesios 2, 21, 19 al 21. Que seamos una para morada de Dios por medio del Espíritu. Entonces, pero esto unidos entre todos. Dios habita en medio de nosotros. Ok, ahí ese es parte de un análisis personal que ustedes van haciendo, que tanto en realidad nos identificamos entre nosotros, que tanto estamos creciendo, porque en realidad el punto es que ya hablamos de la madurez. Pero dicen, bueno, si hay preguntas, comentarios, pueden levantar la mano. Dice la mentalidad de cuerpo. Ok, dentro del estudio respecto de la iglesia, hemos visto 3 mentalidades, no mensualidades, ¿verdad? 3 mentalidades o formas de ver a la iglesia. Y estas son mentalidad, primero, ¿cuál es la primera? De grupo. Muchos llegan, pues ven gente, cuando uno llega a la iglesia, dice, no sé cómo se llama, dice quiénes son familiares, uno llega y ve gente, es un grupo. Y todos cuando llegamos a una iglesia al inicio veíamos personas, un grupo. Pero no había todavía una identidad con cada uno. El asunto es que esto es normal, pero no hay que quedarse ahí, porque hay quienes ahí se estacionan y siempre verán a la iglesia como un grupo. Los que vemos de pronto venir, luego ya no vienen y de pronto llegan y ven un grupo de personas. ¿Qué pasó de nuevo? Ni se enteran, porque a lo mejor llegan y ven nueva gente y ven otros más y otros que ya no están y es parte de un grupo. Pero tenemos que crecer a la mentalidad de familia. La familia, que a muchos les gusta ver a la iglesia como la familia, y lo somos, lo vimos, pero estamos hablando ahora de mentalidades. ¿Cómo pienso yo respecto de la iglesia? En la familia, pues ahí están todos, pero puede que uno no trabaje y no hay problema, los demás lo apoyan. Hay conflictos, pero entre todos se apoyan. Pero ahí vamos a crecer a la mentalidad de cuerpo. Porque en el cuerpo, si el estómago dice yo ya no trabajo, ¿qué le pasa al cuerpo? Se funciona. Y ahí va uno al doctor, ¿no? Y anda uno con dolores y todo. Y si la mano dice pues ya no trabajo y ya no se mueve, ya no es normal. En la familia sí, que un miembro no trabaja, no hace nada, que está enfermo de la tiroides porque se la pasa tirado en el sillón todo el día y por eso no hace nada porque lo apoyan. Pero en el cuerpo un miembro que no trabaja tiene una situación ahí fallando. Ok, el asunto es que cuando dice somos el cuerpo de Cristo, sí también se puede poner a la par de la familia, el pueblo de Dios, la asamblea o grupo de personas, y podemos pensar en eso, pero la realidad es que ya nuestra identidad con la iglesia debe crecer al punto de decir lo que yo hago va a edificar a mis hermanos, porque ya no se trata de mí solamente. Lo que yo hago, lo que digo, cómo convivo, cómo me comporto, esto tiene que ver también con lo que los demás hacen, me edifica a mí. Y es la mentalidad de cuerpo. Por eso decíamos, es un reto ir avanzando en todo esto. Y es bueno ir evaluando cómo vamos. Dice, ¿en qué nivel de relación de estos 3 te encuentras tú con la iglesia? A lo mejor alguien está en el curso 4 y dice, pues yo todavía de grupo. Puede ser. El asunto es que esto ya es algo que nosotros enseñamos la palabra, pero tiene que ver con la decisión de cada uno, cómo se relaciona y se identifica con la iglesia. Dice, si no has llegado a la mentalidad de cuerpo,
¿qué consideras necesario para que puedas avanzar en esta forma de ver a la iglesia? ¿Qué te hace falta? Para los que no han llegado a la mentalidad de cuerpo, o a lo mejor porque uno está entre todavía batallando. Entonces, como es parte de una meditación, evaluación, un análisis personal, pues ustedes van anotando ahí cómo se van identificando. Ok, cuando hablamos de la mentalidad de cuerpo nos referimos al cuerpo de ¿quién? De Cristo. Ok, una cosa importante, no es ajeno a Él, no es que aquí todos seamos un cuerpo, no, unidos a Cristo. No puede haber participación del cuerpo si no tenemos relación con Cristo. Ok, esta es la manera. Vamos a ver a alguien que lea primero a los Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ok, entonces aquí dice, nos enseña que siendo el cuerpo de Cristo, individualmente somos miembros de él. Sí, cada uno de manera personal somos miembros del cuerpo de Cristo. El asunto es que el cuerpo tiene muchos miembros particulares, porque cada miembro tiene una función particular y unos se nutren de una cosa y otros se nutren de otra cosa. Unos necesitan ejercicio, otros necesitan reposo, unos son para un momento, otros son para otro momento, pero la acción de cada uno contribuye a la edificación de todo dentro del cuerpo. Entonces, todos nosotros del mismo modo somos miembros en particular. Ahora, dice, según el versículo 26, vamos a ver ahora, ahí 1 Corintios 12, ahora el versículo previo, el 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ok, podemos medir esta relación de acuerdo al hecho de que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Una bendición, yo le doy gracias a Dios, porque cuando alguien pone una petición de oración ahí en los diálogos de la iglesia, sabemos que, no sé si todos, pero varios están orando. Y vemos respuesta de parte de Dios, porque vamos entendiendo que la necesidad de mis hermanos es también mi propia necesidad. Entonces, por eso dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, o sea que recibe honra, no que no se huele el dinero, sino que un miembro es honrado, recibe honra, todos los miembros se regocijan. Bueno, esa casi no nos lo comparten a la iglesia. Dicen, ay hermano, miren, me gradué, hice esto. Ay, todos van a decir gracias a Dios, ¿no? Todos comparten petición, pero pues por eso también hay que compartir los logros también. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ok, ahora aquí, ¿en qué medida te identificas con la iglesia de acuerdo a este versículo? Totalmente, con algunos hermanos nada más, o en algún momento, o de ninguna forma. Algunos dicen, no, pues hay veces que sí, como que me entra lo espiritual y me identifico con la iglesia y ya luego ni los quiero, ¿no? Entonces, pero, o puede ser sí, realmente sí, o algunos lo sienten solo hacia ciertos miembros de la iglesia. Ustedes, ahí es una cuestión, por eso les digo, eso es personal, no le copien al de al lado, entonces, esto es individual, personal cada uno. Ok, porque aquí venimos a la razón de hacer esto, el ministerio y la madurez. La razón por la que este análisis es importante es porque en la medida que vamos madurando en Cristo, vamos identificándonos con su cuerpo, es decir, es una interacción entre la madurez y la relación con la iglesia.
Es importante siempre recordar que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de Cristo y su cuerpo. Cuando alguien se queja de la iglesia, ¿de quién se está quejando? De Cristo, al que dice mi Salvador y cómo lo amo. Bueno, ese es su cuerpo. Entonces, dice, es importante, pues no puede haber relación con Cristo si no la hay con su cuerpo. Es una cuestión. Miren, vamos a verlo en 1 de Juan 5 del 1 al 2. 1 de Juan 5 del 1 al 2. Quien guste leerlo, alguien más que vaya buscando Juan, el Evangelio de Juan 1 del 12 al 13, que a lo mejor muchos saben de memoria. A ver, adelante. ¿Quién tiene 1 Juan 5 del 1 al 2? Adelante, Cho. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan hace una relación entre tres términos. Vamos a ir viendo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Jesús es el Cristo significa Jesús es el ungido, Jesús es el que Dios eligió y determinó para dar salvación, no hay otro. Por lo tanto, si yo creo eso, entonces es que he nacido de Dios. Todo el que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Primero nos dice, ¿quién ha nacido de Dios? El que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, si yo amo a Dios, amo a esas personas que creen que Jesús es el Cristo, porque han nacido de Dios. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. Si yo amo a Dios, quiere decir que yo amo a sus hijos. Uno no puede decirle, ay, tú me caes bien, pero tus hijos me caen bien gordos. Bueno, es como muchos en cierto modo se expresan de Dios. Entonces, dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando yo amo a Dios, yo estoy amando a los hermanos en Cristo. Hay una interacción ahí, por eso decimos, va juntando tres términos Juan. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Jesús de hecho dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, hay esta relación, Dios, sus mandamientos y los cristianos. Amamos a Dios, ponemos en práctica sus mandamientos. Ahí amamos a los hijos de Dios. Entonces está relacionado, no puede ser separado. No podemos amar a Dios y no poner en práctica sus mandamientos. De hecho, más adelante Juan dice, ¿y su mandamiento cuál es? Que nos amemos unos a otros. Entonces, sí, Raúl. Bueno, por eso en la enseñanza que dio Jesús, dice, cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento, primero dice amar a Dios. Si amas a Dios y amas al prójimo, ya no te es difícil cumplir los demás mandamientos, porque estás amando primeramente a Dios. Exacto, de hecho dice que en eso se cumple toda la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, viene siendo el reflejo de la importancia de amar primeramente a Dios, porque sin importar los defectos de mis hermanos en Cristo, el amor a Dios a mí me lleva a amarlos y buscar su edificación. Miren, porque amar no es algo romántico. Amar es un sincero anhelo de ver al otro crecer y mejorar, ver que esté bien. Entonces, ese es el sentido. ¿Por qué razón yo tendría un ministerio? Porque yo quiero ver a los hermanos creciendo. Ese es el sentido real del ministerio. Por eso venimos a este punto y decimos, no puede haber un ministerio si no hay una interacción real con el cuerpo de Cristo. Porque si yo lo que quiero es sacar ganancia, ¿por qué es tan requerido el ministerio de música en muchas iglesias? Pues para que ahí sí lo vean a uno, ¿no? Y también de profeta y predicador, pues para que lo vean a uno. Y entonces la gente, ¿qué es lo que quiere? ¿Edificar la iglesia? No, que lo vean a uno. Pero cuando tengo una verdadera relación con la iglesia,
Yo lo que hago acá al frente, lo hago porque lo que quiero es verlos edificados. Entonces cambia el asunto. Por eso hay ministerios que hasta dicen, hasta de mi bolsa pongo yo. Esa es una de las cosas que nos lleva a entender una correcta relación primeramente con Dios y por lo tanto con la iglesia. Entonces dice, así que si amamos a Dios, amamos también a los que han nacido de Dios, es decir, a sus hijos. Vamos a ver Juan 1, 12 al 13. Sí. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ok, no nacieron de la voluntad de carne, ni de ellos mismos, ni de otros seres humanos, sino de la voluntad de Dios, y ellos son los que han nacido de Dios, son hijos de Dios, y por lo tanto eso involucra a todos los cristianos, todos los que han nacido de nuevo. Dice, por lo tanto, una mentalidad de cuerpo nos lleva a amar a los hijos de Dios, pues entendemos la relación que hay al ser el cuerpo de Cristo con ellos. Esta es una manifestación de la madurez en Cristo. ¿Dónde se muestra la madurez en Cristo? Precisamente en esa relación. Miren, muchos aman para que los amen. ¿Han oído ese dicho? No digas te amo porque te necesito, sino di te necesito porque te amo. Bueno, la realidad es que ambas son igualmente egoístas. La palabra necesitar no está ligada a la palabra amar. Sí, adelante, hermano. Aquí en la mentalidad del cuerpo me viene mucho el ejemplo de lo que se utiliza en las Fuerzas Armadas, en la milicia, en las policías, en la cual todos, punto número uno, están uniformados y sobre todo los cuerpos especiales están tapados de la cara todos. ¿Por qué? Porque no es a Chano, a Juan, a Sutano, Mangaro, a Perengano que estamos ayudando, sino es el cuerpo, todo funciona como un solo cuerpo para ir adelante y no vemos si es una persona, sino simplemente se ve el uniforme. Exacto, por eso el término cuerpo de policía, cuerpo de bomberos, porque es uno solo, muchos miembros. Bueno, es lo mismo la iglesia. Entonces, por eso uno no va a la iglesia, uno se congrega con la iglesia, que es diferente, sí. Pero por ejemplo, ahí en ese aspecto debes de dar el amor sin esperar nada a cambio, sino debes de darlo en ti, debe de nacer. Exacto. Porque lo que quieres es ver edificada a la persona, ¿verdad? Exactamente. No estés esperando algo a cambio, sino tú ayuda porque es tu hermano en Cristo. Y ya, si viene algo, pues sí, está bien, si no, no. Porque ya no es el hoy por ti, mañana por mí. Sí, yo te echo la mano, porque un día yo voy a necesitar y me vas a echar la mano. No, la realidad es que miren, hay algo tan interesante de parte de Dios. Generalmente la gente a la que tú ayudas no es la que te va a ayudar. Te va a ayudar gente a la que tú jamás ayudaste. Entonces a veces uno dice, yo soy el que siempre ayuda a todos, nadie me ayuda. No, porque a ti te va a ayudar alguien más. Porque si tú estás ayudando para que los otros te ayuden, es un negociazo. Pero también ahí puede ser una satisfacción personal, ¿no? No que estés esperando a cambio, sino que tú te sientas bien por ayudar. Exactamente. Te puedes estar tranquilo así sin estar esperando algo. Por eso, cuando aprendemos sobre eso, nos damos cuenta quién fue el primero que, por ponerlo en términos humanos, te ayudó a ti. Dios. ¿Qué tanto puedes ayudar a Dios? Ahora, ¿qué espera Dios entonces de ti? Gratitud. El problema mayor de la humanidad es la falta de gratitud. Y por eso en Romanos 1:20 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El problema de la humanidad es su ingratitud hacia Dios. Y entonces uno dice, bueno, ¿y a mí quién me ayuda? Pero yo tengo mucho que agradecer a Dios. ¿Dios ha seguido siendo Dios? ¿Le alabe yo o no? Así es. El asunto es que Dios no me ayudó por una necesidad de Él. Y entonces yo aprendo de eso porque yo ayudo a las personas no por una necesidad mía. Y de hecho el amor a Dios es precisamente
El amor a los hermanos, perdón, es una manifestación de la gratitud que tenemos a Dios. Y ese es el punto, porque yo digo, bueno, total, si a mí nadie me recompensa lo que yo hago, con lo que Dios ya hizo por mí fue más que suficiente para el resto de mi vida. ¿Sí me explico? Ahí se acaba el sentimiento de víctima, de yo le echo la mano a todos y nadie me ayuda a mí. Pero eso se da mucho en la familia, se da mucho en el trabajo, en muchos asuntos, porque sí, hay gente que abusa y hay el familiar que abusa de los demás. Pero uno dice, pero yo por lo que Dios hizo por mí ya tengo de por vida para actuar por amor a los hermanos. Sí. Yo nada más quisiera hacer una acotación aquí. El que recibe a Cristo como su Salvador, entre el Espíritu y se ven los frutos del Espíritu, y uno de los frutos es el amor. Entonces el amor sale de manera que no está esperando ser redituado, sino simplemente porque amas a tus hermanos, porque ya Dios cambió esa parte en ti, ya sembró ese amor, y ese amor. Entonces diríamos que de hecho ese amor es una necesidad que tenemos que sacarlo porque Dios lo puso en nosotros, ¿verdad? Y a veces lo que buscamos es la oportunidad de hacerlo. Bueno, entonces, siguiendo, dice, una mentalidad de cuerpo nos lleva a amar a los hijos de Dios, pues entendemos que la relación que hay al ser el cuerpo de Cristo con ellos, porque entendemos la relación que hay al ser el cuerpo de Cristo con ellos. Esta es una manifestación de la madurez en Cristo. Es decir, madurez es que si tú creces, también eso a mí me bendice. Por eso Pablo le decía a los corintios, ustedes se sienten reyes, ojalá no fueran, porque así hasta yo sería bendecido. O sea, creen muy conocedores de la palabra, ojalá no fueran, porque así yo sería bendecido. Digo, porque si a ustedes les va bien, a mí también me va a ir bien, ¿verdad? Pero si uno de ustedes se vuelve millonario, digo, bueno, a lo mejor si me suben el sueldo como pastor, ¿no? Que va a haber más diezmos y ofrendas. No, bueno, ese no es el sueño. Ok, no, es un ejemplo muy burdo, pero sirve. Ok, sí, hermano. Hubo una ocasión que una persona dijo que fue un miembro de la iglesia, oren por mí para que me vaya bien en mi trabajo y pues nos va a ir bien a todos. Y cuando le envió el Señor el trabajo, se fue de la iglesia. Y ya no. Y sí recibió bien, pero nadie fue bendecido, ¿verdad? Bueno, pero mire, a veces sí decimos, bueno, en realidad es que si mi hermano es bendecido, aunque yo no reciba nada a cambio, finalmente quien nos va a remunerar a nosotros, por ponerlo así, es Dios. No en un sentido económico necesariamente, pero las palabras bien hecho, buen siervo fiel, deben de tomar otro sentido cuando estemos en la eternidad. Entonces, por eso avanzamos para ver si terminamos. Dice, como consecuencia, llegamos al pasaje en que Jesús instruía a sus discípulos acerca del servicio. Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28, alguien que nos lo lea. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será un servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, llenamos esta parte. Dice, Jesús llamándolos junto a él dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean, se sienten acá grandes. A ver cuántos seguidores tengo, ¿no? Se enseñorean de ellos. Y que los grandes, los poderosos, ejercen autoridad sobre ellos. Ok, eso es en el mundo. Jesús dice, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su
Siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, servir a los hermanos es manifestación de crecimiento. Servir a los hermanos significa que estamos creciendo. Como hemos visto a lo largo de la senda de crecimiento y en la iglesia hay dos tipos de personas en cuanto al servicio. Los consumidores. Ok, esos son los primeros. Los consumidores y los edificadores. Ok, consumidores y edificadores. Todos en algún momento hemos sido consumidores. Requerimos que se nos enseñe, que se nos aconseje y que cuidaran de nosotros. Y aunque requerimos este cuidado en cierta medida todavía, cuando vamos madurando, esa deja de ser nuestra característica, pues pasamos a ser edificadores. Es decir, que cuidamos, aconsejamos y enseñamos a otros, llegando a ser edificadores. Entonces, aquí uno debe de irse midiendo que soy en la iglesia. ¿Todavía permanezco como consumidor o ya soy edificador? Si recordamos la base de la senda de crecimiento en Efesios 4:12, alguien que lo lea ya para concluir. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, esa es la meta de nuestra perfección, que cada uno de ustedes sea edificador. Edificar el cuerpo de Cristo con nuestro ministerio, y ese ministerio es manifestación de nuestra madurez en Cristo y de la correcta relación con su cuerpo, la iglesia. Es decir, una correcta relación con la iglesia es donde yo ya paso a ser de consumidor a ser edificador. Entonces, siempre seremos consumidores en un cierto modo. Si requerimos ser cuidados y ser guiados y aconsejados, pero llega el momento en que empezamos también a edificar. Es como el niño, siempre es cuidado, pero llega el momento en que ya no le recogen los juguetes, aprende a recogerlos, llega el momento en que ya dobla su ropa, ya luego lava su ropa y luego incluso hasta aporta para la casa. ¿Por qué? Porque tenemos que ir madurando. Entonces, esa es la característica. Ok, si hay alguna pregunta, la vemos dentro de 2 semanas. Porque vamos a terminar ahorita, el próximo domingo no voy a estar yo, nos despedimos de quienes nos ven por internet, pero 2 domingos continuamos con la siguiente lección, así es que vamos a orar para concluir. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por concedernos este estudio, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por lo que hoy pudimos ver y comprender. Te pedimos que sea claro a nuestra mente y corazón, Señor, esta enseñanza, para que seamos verdaderos edificadores y seamos edificados en verdad. Que esta iglesia, Padre, pueda ser en realidad un reflejo de tu amor y a la vez, Señor, sea edificadora, Señor, de la vida de todos los que nos congregamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.